Muy buenas tardes, queridos amigos. Buenas noches para lo que, o tarde-noche para los que nos miran de un poco más allá. Sean todos bienvenidos en el día de hoy. Hoy con un escenario diferente. Les traje a mi taller, el taller donde paso gran parte de mis días creando piezas, no solamente tejiendo, sino editando o dibujando, creando todo lo nuevo que sale de Recrearte Club para el mundo. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un proyecto interesante, es un hexágono. Ya hemos trabajado anteriormente el diseño del hexágono, pero hoy le vamos a dar un matiz diferente. Tenemos que ya hoy es el en vivo número 11. En los en vivos que hemos tenido hemos trabajado solo un mandala de 6 puntas y lo hicimos con ángulos rectos. Trabajamos la estrella de David y la figura hexagonal. Hoy vamos a trabajar el hexágono, pero vamos a darle un matiz diferente para que se vea como una flor. Espero que sea del agrado de ustedes. Lo he pensado especialmente para principiantes y ya verán que parece un poquito complejo. Lo pensé para principiantes, pero en el camino fueron surgiendo cositas. Si le ponemos esto, le ponemos aquello, para que esta pieza quede enriquecida, pero que a la vez sea fácil para alguien que está comenzando. Me gustaría que me escribieran en sus comentarios desde dónde nos están mirando, qué tal te parece este diseño que vamos a hacer. Y nuevamente, bienvenidos. Para mí es muy gratificante leer sus comentarios, saber que les gusta o que eso que compartimos, más allá de que les guste, es que sea útil, que lo puedan aplicar a su vida diaria, ya sea que lo hacen como terapia, ya sea que buscan una idea para un emprendimiento, que quieren aprender diseños nuevos o técnicas para ustedes mismos desarrollar sus propias ideas, o si quieren trabajar una pieza para regalarla a una persona especial o para decorar algún espacio en tu casa. Hoy vamos a trabajar este mandala que les comenté. Aquí se los muestro. Vamos a ver. Este es el diseño que vamos a trabajar en el día de hoy. Hoy sí les puedo enseñar las cosas porque estamos en mi espacio, en el taller. Aquí pueden ver atrás de mí donde tengo los palos para tejer. Tengo algunos diseños colgando detrás de mí, pero alrededor está lleno por todas partes, todas las paredes. Es más, no caben en las paredes. Y también pues diseños de otras cosas, geometría sagrada y otros complementos, otros artes que complementan esto que hacemos. Para el día de hoy vamos a necesitar, que aquí está el diseño que traemos para el día de hoy, es un mandala de 6 puntas. Para él necesitamos 3 palitos de 30 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro. Tomen o anótenlo si no van a tejer conmigo de uno a uno, pero anótenlo porque eso no está en la explicación. Así que 3 palitos de 30 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro previamente marcados al centro y del centro hacia los lados, centímetro a centímetro, cada 5 centímetros marcar con un color diferente. Eso nos ayuda mucho a la hora de tejer. Es una guía visual para trabajar. Y eso es en cuanto a los materiales. Y la plantilla también, vamos a usar una plantilla. Abajo en la descripción te dejo un enlace donde puedes
descargar las plantillas que usamos para trabajar nuestros mandalas. Pero si quieres dibujarla tú mismo, también te enseño cómo hacerla. Y abajo, en esa descripción, te dejo un tutorial donde te enseño cómo puedes tú dibujar tus propias plantillas. Así que creo que voy a mirar si tenemos algún comentario por aquí. Bienvenida Paula. Buenas tardes. Sí, gracias. Un abrazo hasta Argentina, a Paulita. Y también tenemos a Valquiria. Oh, qué bien. Saludos, te mando un abrazo. Si quiero aprender, admiro mucho tus habilidades. Un abrazo. Valquiria o Valquiria. Acá sí conocí hace tiempo acá a alguien que tiene ese nombre y se pronunciaba Valquiria, pero también puede ser Valquiria. Así que igual, Valquiria o Valquiria, un abrazo para ti. Gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar el proyecto del día de hoy. Ya se los mostré aquí. Aquí este es, miren, 30 centímetros de amor, de dulzura. Es un mandala que tiene unos colores muy alegres. Ustedes pueden hacerlo en los colores de su agrado. He utilizado lanas acrílicas de grueso medio. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Les recomiendo que sean de grueso medio para que ese diseño quepa en ese espacio de 30 centímetros. Si van a utilizar unas lanas un poquito más gruesas, pueden cortar los palos un poco más grandes y tejer, y después los recortan. Cuando terminan el mandala, entonces le cortan las puntitas que hayan sobrado o lo rellenan con tejido plano u otra puntada combinada de las que ya hemos aprendido. Vamos a pasar al primer videoclip de este diseño. En algunas he procurado que sea el paso a paso para los que están comenzando, sobre todo en el inicio, pero algunos detallitos que son repetitivos los he saltado, y aún así los videoclips son bastante largos. Este que viene es de 20 minutos, pero creo que vale la pena que los miren. Ese paso a paso, tomen esto como una terapia que también pueden sacarle un provecho, tal vez económico, si es tu intención. Aprender a hacer esto, manejar bien las técnicas para que puedas vender tus diseños, o para que lo hagas como una terapia de llenar tu vida, de acompañar la soledad. Hay muchas personas que viven solas y el ocio no es buen compañero, porque te lleva a la mente a ocuparte en cosas que no corresponden en el momento. O sea, a ocuparte de cosas que en este momento no puedes resolver. Entonces, es mejor ocupar la mente y las manos en algo productivo, y allí es donde este arte también entra como una terapia recreativa. Entonces, también con esa intención compartimos estos en vivos y de vernos, compartir algo, y vamos entonces a ver ese primer videoclip de nuestro diseño para el día de hoy. Y mientras, los que se van uniendo me van escribiendo desde dónde me escriben y qué tal les parece lo que les estamos compartiendo, ya sea el diseño de hoy o los diseños anteriores. Ahora pasemos al videoclip. Hoy vamos a trabajar nuevamente un diseño de 6 puntas, para lo cual vamos a usar estos 3 palitos que tenemos aquí, y voy a comenzar trabajando el centro.
Vamos con este diseño a trabajar hoy una flor. Vamos a iniciar con el centro amarillo y para ello vamos a tomar 2 de los palitos exactamente en el centro. Vamos a hacer unas vueltas no tan apretadas para poder girar aproximadamente unas 5 vueltas y luego abrimos los palos, giro las medidas hacia arriba y me cercioro de que estén centro con centro y que estén equidistantes cada uno de los lados, tanto en los palos de arriba como en los palos de abajo. La tengo en forma de X y ahora que la tengo así, vamos a colocar la otra varilla aquí en la parte de arriba, centro con centro, y vamos a trabajar unas vueltas diagonales. Estas sí ya las vamos haciendo bastante fuertes, bastante apretadas. Enderezo los palos y centro las medidas. Ahora vamos a trabajar en la otra diagonal, en esta de acá. Aún la estructura está muy floja, se mueve mucho. Y por eso es importante ir trabajando bastante apretadas las puntadas. Ya empieza a tomar un poco de firmeza. Ahora lo que tenemos es que sostenerla en la forma. Aquí tenemos ya la estructura formada. Ahora vamos a trabajar, ya trabajamos en forma de X. Lo teníamos así, en forma de X. Ahora vamos a colocarlo de esta forma y vamos a trabajar en esta dirección. Vamos a colocar unas 5 vueltas aproximadamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando ya hemos llegado a esta forma, vamos a traer la plantilla. Ya está un poco firme, pero falta llegar a la precisión de la forma. Suelto lo que tenía amarrado y ahora lo ponemos en el lugar. Buscamos aproximadamente la forma correcta y vamos a empezar a trabajar en otra de las diagonales, sosteniendo la forma. Ahora vamos a otra de las diagonales también, sosteniendo firmemente la forma. Luego vuelvo a colocar la pieza en la plantilla y podemos apreciar que ya está tomando la forma. Ya las puntadas han hecho que se sostenga la forma. Ahora vamos a dar un último giro en esta parte y voy a procurar que todas las puntadas me salgan igual. Como no vamos a montar esta pieza en otra, puedo rellenar este ojo aquí. Hice una lazada de un lado, otra de otro lado y ahora vamos a ir rellenando el centro. De un lado y del otro. Ahora del otro lado y vamos rellenando el centro. Vamos haciendo con cuidado. Y aquí tenemos el centro relleno. Y vamos a mirar cómo está sobre la plantilla. Miramos desde arriba. Es importante para tener una visión clara de la forma. La ajusto
y cuando ya compruebo que está lista, puedo retirar la plantilla. Y vamos a continuar tejiendo. Verifico si es necesario ponerle alguna vuelta adicional, una o dos. Eso va a depender mucho del grueso del hilo que estén utilizando. En este caso yo estoy utilizando esta lana, que es la que se adelgaza al estirarla, y a veces requiere un poquito más de vuelta. Nuevamente, antes de seguir, vamos a verificar cómo están las medidas, que deben estar equidistantes. En este momento puedo hacer esos ajustes. Aquí miro que tengo esta marca aquí y la otra marca está muy al centro. Así que girando suavemente hacia un lado y hacia otro voy a mover esas varitas. Y también lo voy a hacer en la de abajo, es un poquitito, y en esta que está aquí. Una vez que haga esos ajustes, vamos a empezar a tejer. Ya tejí aquí, di una vuelta. Vamos a dar 2 vueltas en la varilla de abajo, en el palo que está más abajo. Vamos a hacer una acá en la parte de arriba, aprieto. Aquí vamos a hacer una y más adelante hacemos 2 si es necesario. Vamos a hacer 2 en la parte de abajo, una, 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 y ya vamos a dejarlo hasta allí. Hemos completado hasta la primera medida, hasta el centímetro 1 del centro hacia allí es el centímetro número 1. En la forma anterior que trabajamos la estrella de David, trabajando con los triángulos. En esta vamos a trabajar algo sencillo. Lo que le va a hacer a dar la diferencia es el diseño que le vamos a trabajar después. Aquí solamente vamos a ir trabajando con colores. Traemos la plantilla nuevamente antes de seguir para confirmar que todo esté en orden. Si es necesario un ajuste final, lo hacemos. Antes de continuar. Retiramos la plantilla y continuamos. Aquí yo tengo el orden de los colores. Vamos a ir desde el más oscuro hacia el más claro. Vamos a comenzar por este rojo, que es como un rojo, casi un vino tinto, o el rojo de una cereza muy madura, que ya se pasó de rojo y está casi por empezar a descomponerse. Es un rojo muy fuerte. Vamos a ir desde lo oscuro a lo claro. Ustedes pueden elegir su selección de colores y también pueden hacerlo de el claro a oscuro. Eso lo pueden hacer a su gusto. Recuerden, yo les doy una base y ustedes ponen a trabajar su imaginación y van desarrollando sus propias creaciones. Esto yo les muestro es la mecánica de cómo hacerla.
y ustedes utilizan esas técnicas para realizar su propio diseño. Este palo que está abajo se está quedando atrás, así que tenemos que hacer 2 vueltecitas allí. Y continuamos con una vuelta más. Ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a sellar. Estoy sellándolo con la silicona para no tener hilos en el camino que nos estén afectando a la hora de tejer. Ahora vamos a seguir con el siguiente color que tenemos en la gama. Vamos ascendiendo del oscuro al más claro. Este es un tono de naranja, pero un naranja quemado. Vamos a ir tejiendo color tras color, llenando el espacio. Solo es tejido plano. Aquí no estamos haciendo diferencias de formas, solamente plano. Vamos avanzando. Aquí en este vamos a hacer 2 vueltas. Y continuamos. Tenemos que ir evaluando que todos los palos estén creciendo a la vez, que estén parejas las medidas. Acá vamos a hacer 2 también porque está un poco corto. Vamos a dar una vuelta más. Llevamos 4 vueltas, vamos a hacer 5. Esta lana es de grueso medio, no es tan gruesa, así que ponemos 5. Igual esta parte no importa, es libre. Ustedes pueden poner la cantidad de vueltas de un solo color, 2 colores. Ustedes pueden elegir cuánto quieren poner aquí. Lo importante es que la medida tope que le vamos a dar sea igual, así hayan usado 1, 2 o 3 colores. Ahora vamos a continuar con este otro tono, que ya es un color que va
se aleja un poco del naranja y va más hacia el rosado, pero un rosado como un poco melón. Es un rosado diferente. Vamos a trabajar con ese color. La hebra, recuerden siempre, debe quedar debajo de la nueva puntada que la abraza y la protege allí para que no se suelte. Continuamos y podemos ya ir apreciando qué bello se ve la mezcla de los colores, cómo se van matizando entre ellos. Me gustaría que me cuentes cómo te ha beneficiado estos en vivos que estamos haciendo, si han sido útiles para ti, si quieres que continuemos. Cuéntame en los comentarios si quieres que continuemos con estas prácticas y también qué diseño te gustaría que compartiera con ustedes. En la medida que nos vamos alejando del centro, vamos trabajando más vueltas, haciendo más anchas las franjas. Pueden inspirarse también en la naturaleza, mirar una flor que sea como una campana. ¿Qué matices tiene, qué colores, cómo se van degradando los colores dentro de sí misma? Y se pueden inspirar en eso para elegir su combinación y también la cantidad de vueltas que le van a poner a cada color. Ya estamos llegando al centímetro número 4. Vamos a ver procurar que todos estén lo más cerca posible. Aquí trabajamos 2 lazadas. Y aquí trabajé 2, 4, 6, 8 vueltas y hemos terminado casi en el centímetro número 4. Este es un diseño bastante libre en las bases, en las primeras puntadas, porque aún no estamos trabajando algo geométrico. Así que hay libertad de colocar los colores que son de la predilección de cada persona que esté tejiendo. Ahora vamos a continuar con otro color, ya aquí un degradado que hace mayor contraste o que se nota más. Y vamos a tejer aproximadamente la misma cantidad o tal vez un poquito más. Lo vamos viendo en la medida que vamos trabajando.
Ya vamos para el centímetro número 5. Tenemos que ir observando el tejido, cómo van las medidas, si están creciendo uniformes, y la que necesite hacerle 2 vueltas se hacen para que vaya creciendo de manera equilibrada. Y aquí vamos a ver, tenemos 2, 4, 6 en este color. Y ya estamos en la vuelta número 8, vamos a dejarlo en 8. Y sellamos. Y aquí puedes observar cómo vamos avanzando, cómo llevamos ya nuestro tejido. Pasemos al estudio ahora para hacer un pequeño alto y luego continuamos con la siguiente parte. Adelante. ¿Qué tal? Que hasta el momento lo que hemos trabajado es algo sencillo, pero recuerden, enfocado en los principiantes, en alguien que está comenzando, que va a trabajar esa estructura, trabajar una estructura de 3 palos. A veces al principio nos da un poco de dificultad porque los palos se mueven, sobre todo cuando se coloca el tercer palo. Esta es una forma de hacerlo. Hay otras donde desde el principio uno puede colocar los 3 palos y va trabajando, pero igual se mueve. Así que traté de hacerlo bastante gráfico para que sea de fácil entendimiento para las personas que están buscando aprender cómo ensamblar esto. Los colores que se le ponen van enteramente a gusto de ustedes. Como ya ustedes pueden ver el mandala terminado, por ejemplo, como yo se los muestro aquí, ya ustedes lo ven terminado, es más fácil que ustedes hagan una proyección mental de qué colores quisieran allí, cómo lo van a matizar, qué tipo de pétalo quieren, cómo ver esos colores allí. Entonces ustedes así mismo van a elegir sus colores y a tejer hasta la medida que les doy a través de las instrucciones, las indicaciones. Originalmente yo lo dibujé porque quería hacer algo sencillo, entonces yo generalmente dibujo el diseño que voy a enseñar y allí puedo mirar las medidas, aproximadamente las vueltas en algunos casos, o los ángulos, todo eso es importante. Pero ahora ustedes ya lo ven hecho y pueden entonces planificar sus colores. Digamos que lo quieren en la gama de azules o en la gama de rosados pálidos o de rojos, amarillos, naranjas. Ustedes pueden inspirarse en la naturaleza y elegir sus colores. Es lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Lo que les escribí en los comentarios que disculparan porque al principio del videoclip había un pájaro que era constante allí.
él estaba, o ella, porque creo que era hembra, estaba antes de que comenzara, mientras estaba yo haciendo los preparativos para grabar, estaba allí, pero es porque aquí en mi taller es un área que está pegada a mi casa, es parte de mi casa, pero parece como una terraza, tiene 3 lados cubiertos, pero hay un lado que está abierto, por eso cuando yo grabo se escuchan pájaros y mucha naturaleza, porque atrás hay árboles y vienen pájaros de muchas clases. Entonces este pájaro llega hasta la reja allí y ve el gato que está dentro del taller durmiendo, pero entonces el pájaro no le gusta ver el gato allí y estaba peleando. Me imagino que porque a lo mejor estaba con sus hijos y le da temor del gato. Entonces esa es la anécdota, por eso le escribí esa parte. Pero después, como tuve que hacer un alto, entonces ya el pájaro se alejó. Vamos a ver los comentarios. María del Carmen Rodríguez. Lucrecia, gracias por compartir. Me gustaría que nos enseñes a hacer un mandala reloj. Estoy de acuerdo que nos sigas compartiendo estos en vivo. Muchas gracias. Está bien, voy a tomarlo en cuenta. Sé que hay que conseguir la máquina del reloj. Voy a tomar en cuenta esa sugerencia. Ya tengo también en la cola de pedidos, tengo los diseños tibetanos que también me lo sugirieron. Voy a hacer un diseño sencillo para principiantes que en personas que me han comentado si les cuesta armar un ojito de Dios ahora en un diseño tibetano que lleva varios ojitos, ahí el desafío es mantener la estructura en forma. Son mandalas muy lindos los tibetanos y también tienen infinidad de diseños. Ese es uno y ahora el reloj voy a tomarlo en cuenta. Voy a empezar a buscar una máquina, la máquina de reloj para entonces pensar en el diseño. Algo que sea bonito, que sea diferente y que sea útil para ustedes, sobre todo para ustedes. Bueno, seguimos con el diseño. Ya les dije que los colores ustedes pueden elegirlos a su gusto o hacerlo de un solo color, de 2 colores y también elegir con qué color van a hacer la parte que viene posteriormente. También, bueno, en los anuncios, que siempre anoto cositas para anunciarles. Te comento que si quieres llegar también un poco más allá, ustedes ven que a través del canal les comparto muchos diseños y que tenemos más de 300 tutoriales abiertos a todo el público donde hay diseños muy lindos. Es más, hay diseños que hasta he pensado volverlos a grabar porque hace 10 años cuando comencé a grabar tutoriales, pues los hacía de una forma más elemental. La iluminación tal vez no era tan buena, no tenía una cámara, utilizaba era la misma pantalla de la computadora. Utilizaba los recursos que tenía a mano en ese momento. Ahora no es que sea una experta porque no soy experta tampoco haciendo videos, sino que he ido aprendiendo poquito en el camino. Pero hay diseños que pienso que si los vuelvo a grabar puedo ponerle las notas en pantalla, poner las cantidades, los números. Eso ayuda mucho a las personas que aunque no hablen español, al menos puedan entender los números y las abreviaturas, que eso es bastante el número es internacional y eso lo entienden. Y las abreviaturas ligeramente sí. Además, ahora YouTube ofrece otras alternativas para las traducciones
y si lo vuelvo a hacer nuevo, algunos, no todos porque hay unos que son grandes y sería un caos volver a hacer eso de nuevo, pero veo los que aún se mueven bastante, ver si hay esa posibilidad. Pero también te invito que si quieres llegar aún más allá, también te ofrezco en el canal las membresías. Tengo las membresías básicas, la de principiante y la membresía de avanzado. En la de avanzado es donde puedes encontrar más diseños variados, cosas más complejas o diferentes. También son bonitos los que están libres, pero ahí les tengo otras cositas diferentes. Si un día te interesa entrar, puedes inclusive entrar por un mes, mirar, aprender, y si después quieres retirarte, te puedes ir o te puedes quedar si quieres seguir perteneciendo a la comunidad. Es una invitación que queda abierta para ustedes los que están por aquí. A ver, bueno, hay otros anuncios, pero ese en el siguiente bloque les menciono. Por el momento, el que quería hablarles era el de las membresías. La invitación a ser parte de los miembros de la comunidad del Recrearte Fans Club. Mari Cirilo, sí, hola, abrazos, bienvenida. Y también a María del Carmen, la que está pidiendo el diseño de reloj, bienvenidas, abrazos y gracias por estar por aquí. Mari nos dice gracias, 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 Lucrecia, por tu buena disposición para compartir tu sabiduría. Me encantan tus diseños. Con vos aprendí a hacer mandalas cuando comenzaste con tus videos desde Argentina. Un abrazo, sí, ya tenemos 10 años de estar compartiendo y bueno, la creatividad es como un pozo que nunca acaba. Es como un pozo que cuando tú lo limpias, el pozo, imagínense un ojo de agua, no sé si todos tienen esa experiencia, pero en los lugares donde uno ha visto un pozo de verdad, así, los pozos hay que limpiarlos de vez en cuando, sacarles toda el agua y tal vez los sedimentos, y luego brota nuevamente el agua limpia y pura. Y así es la mente. Cuando uno comparte y uno saca de la mente y va dando, es como limpiar ese pozo, drenas el pozo y compartes. Y el pozo nunca se acaba, el pozo sigue dando más agua, esa agua de la creatividad, de la sabiduría, del compartir. Entonces, entre más se comparte, más vienen ideas. En mi cabeza, en mi mente hay muchos diseños, a veces los dibujo, pero el tiempo no da para compartir. O no es que no dé para compartir, el tiempo a veces no da para ejecutar, porque de la mente, que es algo abstracto, a la materia hay un salto, hay una gran contracción, porque la mente es gigante, es infinita, pero para traerlo a la materia tiene que ir pasando por un embudo hasta que se materializa. Entonces, en ese paso es que hay cosas que se quedan en el camino, pero están allí, 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 latentes y toman su tiempo. Entonces, gracias a ustedes por esos comentarios, eso motiva para seguir adelante, siempre buscando una cosa y otra para procurar compartirles algo que sea de beneficio, sobre todo para aprender las técnicas a los que comienzan, porque esto es como un proceso para los que están comenzando o quieren aprender a mejorar sus técnicas, pero una vez que aprendes ya verás que puedes ver cualquier diseño porque en las redes pues se comparte mucho y vas mirando y con verlo tal vez ya tú misma o tú mismo puedes descifrar el diseño y sacarlo.
y también crear tus propios diseños, porque así es, con las bases es como que adquieres herramientas y luego con esas herramientas tú puedes ir creando tus propios diseños. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es que es interesantísima porque es la forma como le vas a dar es la manera como le vas a dar la forma de pétalos. Es un bordado sencillo, pero poderoso porque con él logras formas. En este caso, esta en especial, pero con ese bordado sencillo se pueden lograr otras cosas también. Así que pasemos adelante y continúen disfrutando de esta su terapia recreativa para crecer en habilidades, en conocimiento y en conexión. Así que seguimos adelante. Para esta parte he avanzado un poquito porque el tejido es igual como lo hice en las primeras vueltas. Aquí coloqué en el siguiente tono 8 vueltas y terminé con 2 vueltas en el mismo color que pusimos acá, en el color vino tinto. Ahora es que vamos a cambiar la puntada. Otro detalle es que llegamos hasta el centímetro 7,5 aproximadamente. Esa es la medida que ustedes van a procurar tener para comenzar la siguiente etapa. Ahora vamos a trabajar con los verdes y he colocado, para comenzar puse 3 metros de esta lana en la aguja y vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a anclar la hebra en el palo y vamos a trabajar festones de 2 en 2. Voy a tomar 2 hebras. Es importante que trabajen basados en medidas pares. Aquí tengo 2. Voy a tomar 2 hebras más. Trabajo otro festón y lo acomodo al lado del primero. Con la aguja puedo ir sosteniendo las puntadas. Voy al siguiente, bajo 2 hebras más. Y hago la puntada. Bajo 2 hebras más. Dos hebras más. Acomodo las puntadas. Cada puntada la voy acomodando una al lado de la otra. En cada puntada vamos bajando 2 hebras. Dos más. Dos más. Continuamos. Dos. 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 2. Hasta aquí llevamos 13 vueltas. 13 vueltas que equivalen a 26 hebras de hilo, como estamos tomando 2 en cada anclaje. Y aquí con la aguja podemos darle forma, eso lo vamos a ver luego.
Ya aquí en este punto estamos a la mitad del espacio. Ahora vamos a subir contando nuevamente esta como la primera. Y ya esta sería la segunda. Tenemos que hacer 13 vueltas. La misma cantidad que tenemos de un lado la debemos tener del otro lado. Ahora en cada puntada vamos subiendo 2 hebras. Los festones deben quedar firmes pero no tan apretados para no deformar lo que estamos haciendo. Aquí les pongo una musiquita de fondo para que nos acompañe en este recorrido que estamos haciendo. Festón tras festón. Y llegamos ya a la última, que es tomando las 2 hebras del color rojo vino. Aquí acomodamos de arriba hacia abajo, acomodamos las hebras de esta manera. Y vamos al siguiente lado. Aquí tenemos que cuidar que nos queden igual, lo mismo que hicimos acá. Nos debe quedar del otro lado, la misma, hay que balancear esas puntadas. Es un trabajo de paciencia. Recuerden no apretar tanto para evitar que se les deforme su tejido. Se pueden ir ayudando con las manos. Primero lo hacen y luego lo pueden acomodar. Lo más importante es que mantengan esa coherencia de 2, 2, 2. En caso de que trabajen con un hilo delgado, entonces tal vez puedan tomar de 3 en 3, pero mantener ese balance.
y llegamos a la última, la número 13. Acomodamos de arriba hacia abajo y de esta manera le vamos dando la forma redondeada y pueden apreciar inmediatamente cómo se ve el pétalo. Comenzamos el proceso de subir. Vamos a ajustar un poco aquí. Hay que ajustar acá en la parte de arriba que las puntadas queden en la medida adecuada, ni muy apretado ni tan flojo. Y vamos a la última puntada. Aquí en esta parte que ya las tenemos, que ya tenemos los dos lados, entonces con la aguja vamos balanceándole la forma que nos quede redondeado. Para observar el pétalo. Continuamos. Ahora hacemos la lazada y luego el primer festón. Ustedes pueden ir trabajándolo, no importa, no se preocupen si no le ven la forma redondeada al principio. Su ocupación en este momento es colocar las puntadas de manera correcta. Y cuando terminan, que ya tienen ambos lados, entonces es que ustedes van a darle la forma al pétalo. Vamos a unir, vamos a soltar este
para unir una nueva hebra. En este tipo de trabajo no podemos poner toda la hebra junta porque sería muy largo y se nos enreda el material. Aquí para unir vamos a calcular que entre la pieza y que el nudo quede en la parte de atrás. Vamos a hacer 2 lazadas, 2 vueltas, y luego la hebra que queda mirando para mi lado, en este caso es esta, la voy a pasar sobre la otra y las voy a alar de manera balanceada. Luego la halo fuerte y la corto. Coloqué nuevamente una hebra de 3 metros. Vamos a la siguiente puntada, que es la última. Y vamos a empezar a ascender. Siempre atentos y atentas a tomar las hebras que son, aquí en este caso 2 hebras, saltándonos 2 hebras en cada paso para que nos salgan exactas. Y aquí ya completamos esta parte. Vamos a acomodar el pétalo y vamos del otro lado. Y este es un trabajo repetitivo, yo voy a adelantarlo porque si no nos vamos a pasar toda la tarde aquí en esto y no vamos a terminar el diseño. Yo voy a continuar y volvemos cuando ya está lista esta parte. Y vieron cómo hemos ido avanzando en nuestro tejido. Ahora ya se empieza a ver la forma del diseño. Y lo noble de esta puntada es que cuando la alisan desde arriba hacia abajo, le van dando esa forma redondeada. Ella va tomando forma de arriba hacia abajo. Y lo que procuran es que ambos pétalos queden balanceados para que la forma quede equilibrada.
Así que espero que esta técnica la puedan aplicar. Se puede aplicar también a los mandalas de 8 puntas y saldría una flor de 8 pétalos. Es más, pueden en una parte poner una gama de colores y en otra, así que salen 4 pétalos de un color y 4 de otro color. Y es algo bien lindo. Así que pueden ir creando otro diseño nuevo. Así que me gustaría saber qué tal les parece hasta donde hemos visto. Y llevamos hasta el momento esa parte de los pétalos, pero cómo se va transformando con lo que aún falta. Nos llevamos apenas dos partes. Este tutorial lo hemos dividido en 5 videoclips, de los cuales los primeros son un poquito más largos, ya los otros son un poco más cortos porque ya vamos entrando en otras cosas más sencillas, que yo espero que sea de su utilidad y que lo pongan en práctica. De hecho, ya lo que sugirió María del Carmen sobre el reloj, mira, ya estaba aquí, ya estaba en mi mente, ya estaba el diseño, no tanto el diseño, sino la mecánica de cómo hacer la estructura, ya la estaba viendo en mi mente para montar ese reloj. Me llama la atención ese diseño. Así que es algo que pronto, creo tal vez que pronto, les puedo compartir. Entonces, a ver, otra cosa de la que les quería compartir por aquí es, vamos a entrar allí, que hay, en los últimos en vivo les he estado diciendo que hay un proyecto nuevo que estoy desarrollando, un nuevo canal, para compartirles otro tipo de contenido, porque aquí en Recrearte Club estamos enfocados en mandalas y atrapasueños tejidos. Pero hay otros proyectos, otras cosas, y para eso he creado un canal que se llama Saberes en las Manos, porque las manos saben muchas cosas, las manos recuerdan las cosas que hemos aprendido. Entonces les voy a mostrar algo que la vez pasada quería mostrarles el árbol, pero no pude. Esta vez sí se los voy a mostrar.
Paula me dice que se fue el sonido. ¿No escucharon nada de lo del árbol? Por favor, díganme allí. María del Carmen le dice que, ajá, que está bellísimo todo lo que haces. Gracias por entregarnos su creación. Un enorme abrazo desde Colombia. Oh, desde Cali, Cali, Colombia. Un saludo para ti, María del Carmen. Paula, sueñas con el árbol. Lo puedes empezar. Si no sabes tejer crochet, ahí te enseño desde hacer cadenetas. Puedes empezar a practicar las cadenetas y de allí, poco a poco, entonces vas con el árbol. Entonces, ya volvió el sonido. Seguramente se fue cuando les presenté la foto, ¿verdad? Entonces, ahora ni me acuerdo qué dije. ¿Qué dije allí? Bueno, que ese es, les repito, allí les comparto el tutorial de cómo hacer ese árbol. Son varios tutoriales porque cada vuelta toma un tiempo. Entonces, son 24 tutoriales, pero el que está tejiendo sigue y sigue porque ustedes saben que la gente que teje crochet se vuelven fans de eso y quieren terminar y terminar. Ya hay personas que me han dicho, ya llevo 5 árboles tejidos. Les comentaba que el tamaño del árbol va a depender del grueso del hilo que utilicen. Esa pieza específicamente mide 55 centímetros, es bien grande, pero puede medir 70 centímetros, 75, 50, si el hilo es más delgado, 45, eso varía. Entonces, si ustedes ven en internet que le dicen, el árbol mide tanto, bueno, esa persona lo está diciendo de acuerdo a su experiencia, pero si ustedes, o sea, mi recomendación es que si lo vas a tejer, lo tejas y al final, en el tutorial 24, yo les explico cómo plancharlo, cómo estirarlo y cómo hacer el aro y montarlo en el aro. Entonces, el aro uno lo va a trabajar de acuerdo al tamaño del árbol que uno hace. Es algo personalizado. Entonces, si te gustaría ese árbol, pero no sabes tejer, tal vez tengas una amiga que teja crochet, compártele el tutorial, dile que se suscriba al canal y le pides que te lo teja. O también puedes aprender a tejer cadeneta a cadeneta. Entonces, les repetí esto porque creo que eso fue lo que dije y a lo mejor no estaba habilitado el micrófono en la otra pantalla. Así que espero no estar repitiendo mucho las cosas, pero que comprendan de qué se trata. Y lo que también les comenté que ese árbol, ahora está ese árbol que tiene hojas. Ya tengo un proyecto pues de tejer, de compartirles, ya estoy trabajando en eso, unos tutoriales de unos corazones a crochet. Después algo de Navidad, también tejido adornitos pequeños como para el árbol. Y después con este mismo árbol vamos a compartir el árbol de otoño, que es con las hojas cayéndose, y también un árbol de invierno que ya está sin hojas. Entonces la colección de árboles continúa. Así que todavía ese es un proyecto a un mediano plazo. Entonces les animo a que pues básicamente que lo compartan con las personas que conozcan que les gusta el crochet, que sé que hay muchas personas crocheteras. Entonces, vamos a lo que nos ocupa, que es nuestro mandala hexagonal, el proyecto del día de hoy. Y vamos a pasar a la tercera parte y luego volvemos y seguimos conversando. Mientras ustedes me pueden escribir ahí en los comentarios sus solicitudes, sus peticiones, sus opiniones y después las leemos. Así que vamos al clip número 3. Y aquí tenemos el avance del bordado. Ya lo hemos terminado y ahora lo que vamos a hacer con la aguja es a darle forma a la redondez de los pétalos.
Recuerden de hacerlo desde la parte superior hacia el centro, ir bajando y dándole la forma que quede balanceada un pétalo con el otro. Y que acá termine en una puntita afinada. Procuran que sean uniformes ambos lados, que queden balanceados. Y una vez que terminamos, para el bordado empleamos 2 hebras de 3,5 metros. Con eso es suficiente. Ahora vamos a tejer, una vez terminado, vamos a tejer 2 vueltas con el mismo color. Alrededor. Luego voy a sellar esa hebra. Y vamos a tejer con otro verde. Es como las hojas que sostienen la flor. Es lo que estamos procurando emular. Una flor con su cáliz y el tallo. Todo lo que es verde. La parte verde de la flor es lo que viene ahora. Ya en este momento estamos en el centímetro número 8. Aquí tengo 3 vueltas, vamos a hacer 4. Esta es una lana de grueso medio. Vamos a tejer 4 vueltas. Aquí ya completamos 4 vueltas. Vamos a sellarla. Este diseño es para que tengan otra opción para hacer una flor. Hay otras formas. Hace algunos años yo les compartí otro diseño de flor. Es un mandala diferente, pero les puedo dejar el enlace en la descripción de este en vivo para que después lo vean. Les puedo dejar el tutorial que se los compartí hace algunos años atrás. Voy a dejárselas en la descripción para que vean otra alternativa. Pero este también les permite tener el diseño de una flor para el centro de un mandala. Ahora vamos a colocar otro tono de verde más claro, pensando en los matices de la naturaleza. Inmediatamente ven cómo va cambiando todo. Donde haya que hacer 2 vueltas, las hacen para ir emparejando las medidas. Este verde, al ser un verde mezclado con amarillo, es un tono que tiene más amarillo, aclara el diseño y le da un aspecto muy lindo. Vamos aquí a hacer 2 vueltas. Con este color completamos el centímetro número 9. Y aquí que terminamos, le damos la lazada necesaria hasta llegar al 9. Y vamos a cerrar. Lo sellamos.
Vemos, esta es la parte de atrás del diseño, como lo podemos apreciar. Se ve también la flor, igual que en la parte frontal. Antes de continuar a la siguiente etapa, vamos a trabajar en el centro con el color amarillo. Yo voy a utilizar un color de amarillo ligeramente más claro que el del centro. Y voy a introducir la hebra entre el rojo y el amarillo y voy a dejar una cola en la parte de atrás. Vamos a hacer un festón tomando 4 hebras del color del tono que está después del rosado. Voy a volver a la parte inferior para completar el festón. Voy a ir al otro lado del bordado que baja y vamos a hacer otra puntada. Voy a pasar la aguja hacia atrás entre el límite del amarillo y el color vino y paso hacia el otro lado, por debajo del palo. Vamos nuevamente a hacer lo mismo, a tomar 4 hebras del color rosa, rosa viejo aproximadamente es ese color. Hago un festón, paso hacia el otro lado, saco nuevamente la aguja, completo la puntada sin apretar tanto. Vamos a estirar un poquito esto. Ahora me devuelvo hacia la parte de atrás para pasar por debajo del palo hacia la otra sección. Y vamos repitiendo lo mismo. Vamos a sacar la puntada allí en la parte de abajo, siempre cerciorándonos de que estemos haciendo un festón o lo que parezca un festón. O sea, quiero decir que la puntada quede sostenida por la hebra. Aquí lo podemos ver, aquí la hebra sostiene la puntada. Luego vamos sobre la hebra de hilo, pasamos y vamos hacia atrás para pasar al siguiente lado. Y vamos repitiendo esto alrededor. Vamos al siguiente lado. Ahora vamos hacia atrás. Y repetimos este paso. Aquí está la puntada, vamos a atraparla. Vamos hacia la parte de enfrente. Y vamos a trabajar el festón.
Sacamos la aguja. Vamos al siguiente. Y completamos. Ahora pasamos hacia atrás, llevamos la hebra hacia atrás. Y vamos a sellarla aquí en la parte de atrás. Vamos a colocar un poquito de silicona allí en la base. Y trabajamos un medio nudo para que se sellen la puntada, quede sellada y las hebras de hilo fusionadas allí entre el tejido. Y ya con esto le hemos dado otro aspecto a la flor, más de flor, colocándole estos pistilos. Y vamos a comenzar a tejer la puntada de los triángulos. Voy a comenzar por este color, el color que es como un naranja quemado. Vamos a trabajar en un palo sí, un palo no. Pasamos por debajo del palo que sigue y vamos al siguiente. Con este color vamos a trabajar 1 centímetro, lo que quiere decir que voy a trabajar hasta el centímetro número 10. Así nos va quedando por la parte de atrás. Ya estamos completando el centímetro 10. Vamos a sellar, así lo tenemos por la parte de atrás. Levantamos aquí un poquito las puntadas para que se acomoden. Ahora vamos a tejer en el siguiente juego de palos, este que nos hace falta. Y vamos a trabajar lo mismo. Anclamos la hebra, pasamos por debajo del siguiente palo y tejemos. Pasamos debajo del siguiente palo y tejemos. Y así vamos avanzando hasta completar el centímetro número 10. Y aquí tenemos, vamos a comprobar, tenemos 2, 4, 6, 7 vueltas de un lado, 2, 4, 6, 7 vueltas del otro lado. Y hemos tejido 1 centímetro. 7 vueltas porque esta es una lana de grueso medio. Si fuera una lana más gruesa, con 5 vueltas tenemos para 1 centímetro. Ahora vamos a continuar con el siguiente color que tenemos en la gama. Aquí es opcional si ustedes quieren seguir con el siguiente color o si se saltan y van al siguiente.
es opcional como ustedes quieran ir tejiendo sus colores, haciendo la mezcla. Pueden mezclarlos en el mismo orden o cambiar el orden o inclusive cambiar los colores. También pueden hacer eso, ir con otra gama de colores. Vamos a trabajar en los palos donde trabajamos primero. Vamos a tejer 2 vueltas para uniformar la medida. Y completamos 1 centímetro. Aquí tenemos 5 vueltas porque esta lana es más gruesa y con 5 vueltas tejimos 1 centímetro. Ahora vamos a tejer el otro lado. Y vemos cómo vamos enmarcando la flor con la estrella. Vamos a ver, nos falta una vuelta para completar las 5. Continuamos. Completamos la vuelta y vamos a sellar. Observamos cómo nos va quedando por la parte de atrás. Y acá vamos a levantar un poquito las hebras para que se acomoden. Lo mismo en esta parte de acá. Y ahora vamos a cerrar este segmento con el color vino, el color que usamos en el centro. Vamos a tejer en el juego de palos, el que está más abajo. Vamos siempre alternando el tejido en un juego de palos y en otro. Tenemos que observar eso. Y eso lo vemos en el tejido que está más abajo. Ese es significa que con ese es el que tenemos que seguir. Con este vamos a colocar 3 vueltas. Que es un detalle que queremos lograr aquí.
Vamos al otro juego de palos. Y vamos a tejer 3 vueltas. Y aquí tenemos la flor y la estrella. Pasemos al estudio ahora para hacer un pequeño alto y luego continuamos con la siguiente parte. Y seguimos avanzando, continuamos en ese avance. Ahora ya tenemos no solamente la flor, sino la flor y la estrella. Ven cómo se va transformando cada una de las formas a través del tejido. Por el momento no hay comentarios nuevos. Bueno, el incidente de que se quedó, o sea, que no se escuchaba, es porque seguramente donde tengo la imagen del árbol no está el micrófono habilitado. Faltó esa parte. Pero el nombre del canal es Saberes en las Manos, así se llama el canal. Y bueno, ya les presenté el árbol. Otro día me fijo en eso y vuelvo y les enseño otro avance. Ahora, bueno, pueden continuar con sus comentarios, me escriben, pero vamos a continuar con el siguiente clip porque nos faltan aún 2. Ya estos son más cortos y es un poco más sencillo, pero son los detalles que complementan nuestro tutorial. Nuevamente le mando un fuerte abrazo y saludos a Paula, a Walkiria, María del Carmen, a Mari. Paula y Mari nos miran desde Argentina, un saludo para ellas. María del Carmen desde Cali, Colombia, y Walkiria no nos ha dicho, no nos dijo desde dónde nos escribe, pero igualmente gracias por estar aquí y les mando un fuerte abrazo y encantada de que estemos acompañándonos en esta hermosa tarde-noche para algunos. Vamos a continuar con el clip número 4. Ya vamos a empezar a trabajar ya los acabados del final. Caramba, aquí está mi gato que es aquí está, que él es muy atrevido. Le gusta interrumpirme cuando estoy trabajando, pero seguramente él también les manda saludos. Por eso es que el pájaro se puso bravo ayer. Bueno, continuamos. Vamos al cuarto clip. Continuamos con nuestro mandala. Como siguiente paso, vamos a utilizar este mismo color que tenemos aquí, el amarillo pálido, para hacer lo siguiente que les voy a mostrar. Anclamos la hebra y vamos a meter la aguja por aquí entre el triángulo este y lo que tejimos, tanto la estrella como el hexágono. Vamos a tomar todas esas hebras y las apretamos, continuamos, vamos al siguiente espacio, meto la aguja y miro por detrás para tomar todas las hebras, tanto de la estrella como
del hexágono. Aprieto, voy al palo para hacer la lazada, vuelvo a meter la aguja, y avanzamos. Nuevamente vamos siempre fijándonos de tomar todas las hebras. Ajustamos la puntada, tejemos en el palo y avanzamos. Vamos al siguiente. Ya estamos en el último. Metemos la aguja, tomamos todas las hebras, ajustamos la puntada y tejemos en el palo. Hemos completado la primera vuelta y vamos a ir a una segunda vuelta. Voy a meter la aguja a un lado de la puntada. Esta puntada está centrada, vamos a ir a un lado. En este caso estoy entrando en el lado izquierdo. Ajusto la puntada y voy a tejer al palo. Nuevamente repito, y en cada puntada debo ir cuidando de tener todas las hebras sujetas con la aguja. Avanzo, hacemos el festón, ajusto la hebra, vamos al palo, tejemos, repetimos el festón, ajustamos y avanzamos. Vamos a la última puntada de esta vuelta, de la segunda vuelta. Ahora continuamos con una tercera vuelta. Voy a ubicar el festón en el centro de las puntadas que tengo allí. Vamos a hacer la siguiente, tomando todas las hebras y la vamos a ubicar en el centro de las puntadas que tenemos ya trabajadas. Puedo separarlas aquí un poquito para que esta nueva quede exactamente en el centro. Y ajusto acá. Aquí separamos un poquito, meto la aguja. Y ajusto la puntada. Tejemos, aquí separo, vamos a hacer la puntada, acomodamos la hebra en el centro, ajusto y avanzamos. Y ya vamos terminando esta vuelta.
y tejemos. Así lo vemos por la parte de atrás. Vamos a continuar y para el cierre vamos a trabajar con este color que es de los que utilizamos en los pétalos, y vamos a tejer ya en puntada sencilla. Anclamos y vamos a tejer tejido plano de palo en palo. Con este color vamos a colocar 3 vueltas. Y rematamos. Continuamos con el siguiente color que le sigue en la gama, que es este tono melón. Melocotón, es entre melón y melocotón. Y con él vamos a colocar 3 vueltas. Cerramos. Ahora vamos a subir el tono con este color. Tres vueltas, cerramos, vamos con 2 vueltas en el tono vino para cerrar los rosados.
Y aquí vemos cómo va quedando el diseño. Ya estamos por terminarlo. Vamos a trabajar ahora con los verdes para cerrar. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer 2 festones. Cuidamos de que no se oculte el tono vino, que es parte del realce del trabajo. Y que estas dos queden equidistantes. Miramos el otro lado y procuramos que sea lo más parecido posible. Completamos la primera vuelta y hacemos una segunda de la misma forma, tejiendo un festón. Esta vez lo vamos a tejer hacia el centro.
y completamos la segunda vuelta. Sellamos y cortamos. Vamos a hacer un alto en este momento y vamos a pasar al estudio para ver qué comentarios me tienen acerca del trabajo que estamos haciendo, qué tal les parece. Y nos vemos muy pronto en la siguiente etapa de este mandala. Y ya casi estamos terminando nuestro diseño para el día de hoy. Aquí tengo dos personas más que nos han escrito. Está Hilda Gaby. Buenas tardes, profesora, dice. A ver. Saludos desde Santiago del Estero, Argentina. Saludos, Gaby, un abrazo, gracias por estar por aquí. Ya te estaba extrañando. Bienvenida. Y también nos escribe Marilén, que nos dice buenas noches. Me imagino que tal vez nos estás hablando desde Brasil porque, no sé, por los colores del logo que veo allí, no sé si es de allí. Buenas noches hasta donde quiera que nos estés mirando o desde donde nos escribes. Un abrazo, gracias por estar por acá acompañándonos en nuestra tarde de tejido en Recrearte Club. Un abrazo, Marilén, también para ti. Ya casi terminamos, es poco lo que nos falta. Aquí ya nos faltan, son las últimas vueltas de acá y estas puntadas hexagonales para terminar nuestro diseño del día de hoy. Y ya, bueno, después de hoy, yo les aviso a través de la página de Recrearte Club por Facebook, que estén pendientes, el próximo aviso de nuestro próximo encuentro. Y queda como proyectos tentativos el tema de los mandalas tibetanos y también el de el reloj, que me ha llamado la atención y estoy ya pensando en algo que se pueda. Creo que en Recrearte Club no hemos hecho relojes y es un diseño que sí lo han pedido varias veces. Pero a veces pienso en hacerlo, pero luego me ocupo en otras cosas y lo voy dejando. Vamos a ver si esta vez lo hacemos. Y Lorena Villarreal, buenas noches desde Argentina. Ah, sí, es que ya tenemos 2 horas de diferencia. Todavía aquí tenemos el sol afuera y ya allá. Además que están en invierno y me imagino que oscurece más temprano. Así que buenas noches. Gracias por acompañarnos. Lorena, te mando un abrazo. Gracias por ser parte de la familia de Recrearte Club. Y lo del árbol fue que no le habilité el micrófono, así que ahora, aunque les ponga la imagen, no voy a tener audio allí. Y lo haré para la próxima vez que nos encontremos, vuelvo y les enseño el árbol, entonces con la voz. Y para las personas que se han sumado nuevas, bueno, es un árbol de la vida tejido, es un nuevo canal que se llama Saberes en las Manos, donde les comparto un mandala o atrapasueños, pero tejido a crochet, que es un árbol de la vida. Para las personas que les gusta el crochet o si conocen personas que les encante el crochet, pues que lo compartan para que esta información, estos tutoriales lleguen más allá, que sean así como el diente de león, que ustedes sean también mensajeras de compartir tutoriales, compartir saberes, compartir arte. Gracias, Lorena. Dice, excelentes tus trabajos, bellísimos. Gracias, gracias, gracias.
Vamos a ir al último clip. Ya es corto lo que nos falta, las vueltas de acabado. Estas vueltas son aplicables a otros diseños, a todos los diseños creo que hemos trabajado aquí. Estas son vueltas que son intercambiables en los diseños que hemos compartido por acá. Vamos a ir al último clip y vamos a regresar luego entonces para ver ya el proyecto terminado, las imágenes y hacer el cierre de nuestra tarde mandalera. Nos vemos muy pronto mientras ustedes sigan escribiendo que yo les contesto. A las personas que se han integrado o que nos han escrito acá de último, pueden escribir también qué les gustaría aprender. Ok, dice Hilda, me gustaría aprender billutería en mandalas. Cuando hablas de billutería, ¿te refieres a bordado con piedra o qué? Si me amplías un poquito más, me gustaría. Puedes escribirme allí de qué se trata, porque me parece interesante. No conozco el término o no estoy segura de si entiendo lo mismo. Así que me gustaría que me lo escribas. ¿De qué más o menos trata? Vamos al último corte y luego regresamos. Continuamos con los tonos de verde. Vamos al cierre. Anclamos buscando el palito que esté más largo y vamos a tejer recto. Ya estas son las vueltas de cierre. Vamos a tejer 2 vueltas y una tercera. La tercera ya es para forrar las puntas. Y esta es la primera, la segunda. Ya prácticamente no nos queda espacio. A pesar de que aquí es la segunda, vamos a ponerle silicona porque debemos prevenir que se vaya a salir posteriormente. Colocamos silicona para proteger esas puntas de que no se salga la hebra de hilo. Con mucho cuidado damos vuelta alrededor, vamos al siguiente, hacemos lo mismo, vamos al siguiente. Llegamos al último y ya hemos terminado. Y por último vamos a trabajar con el mismo color que hicimos los pétalos en la parte de adentro. Vamos a trabajar algo. Voy a anclar temporalmente esta hebra aquí, pero es solamente temporal mientras voy trabajando. Y vamos a trabajar 2 festones en cada espacio. Voy a tomar todas las hebras, voy a hacerlos en el centro. Vamos al segundo.
y voy a alar hacia el centro. Como esto está aquí solamente de forma temporal, pues está flojo, se puede aflojar, así que lo sostengo con la mano. Vamos al siguiente espacio, sacamos la hebra y vamos a trabajar el festón. Lo ubico en el centro y tomo todas las hebras de hilo. El siguiente festón lo hago al lado. Paso la hebra hacia el otro espacio, la sostengo y trabajamos el primer festón. Este es un mandala pensado en inicios para principiantes, pero en el camino fue tomando otras características donde el principiante va aprendiendo otras técnicas sencillas, pero que transforman lo que está haciendo y ya deja de ser un mandala sencillo, un mandala simple, para convertirse en una obra que tiene cuerpo, que tiene textura, que tiene formas variadas. Toma formas que se renuevan, formas diferentes, emulan la naturaleza. Ajustamos, voy a arreglar la hebra en la aguja. Continuamos, vamos al siguiente espacio. Aquí ya completamos la primera vuelta. Y continuamos. Vamos a hacer dos festones, también uno antes y uno después. Pasamos por debajo. Antes y después. Mientras lo hacemos, sostenemos la hebra con la mano para poder darle soporte a la puntada, mientras la tejemos.
Ya estamos completando la segunda vuelta. Y vamos a la tercera. Una antes y una después. Tenemos que tener cuidado que todas las puntadas vayan quedando uniformes, una al lado de la otra. Y aquí ya completamos. Vamos a la parte de atrás. Aquí tenemos el que dejamos en suspenso. Y vamos a unirlo aquí en la parte de atrás. Voy a colocar un poquito de silicona sobre las hebras. Y vamos a hacer un medio nudo aquí. Y lo coloco sobre la silicona. Voy a cortar la hebra para poder hacer el nudo. Y hago el nudo. Luego de ello puedo cortar y fusionar las hebras con la silicona. Y aquí tenemos el mandala terminado. Espero que sea de su agrado. Ahora vamos a pasar al estudio para que me comenten qué tal les ha parecido el trabajo del día de hoy. Adelante. Misión cumplida por el día de hoy con nuestro proyecto. Es una flor para dar la bienvenida al mes de julio, hoy que estamos en el primer día. Feliz mes de julio para ustedes también, que sea de provecho, de éxito, de prosperidad y de salud para cada uno de ustedes que nos han acompañado en este día. Gracias, María del Carmen, por tus deseos. Gracias, gracias, los recibo con el corazón abierto y con mucha gratitud. Hilda, que me dice que en la feria te preguntaron por, ya sé, es bisutería, mandala, pero en pedrería, más para bisutería, me imagino que para colgantes, para aretes, pero en formas geométricas como mandalas. Déjame pensar qué diseños puedo adaptar para lo que hacemos acá y ya
ya, ya nos comunicaremos y sabremos de eso. Sí, me gusta que les guste y que lo puedan adaptar, combinar los colores, ya saben, pueden utilizar las combinaciones a su gusto y lograr cosas variadas y hermosas y que le puedan sacar provecho en sus emprendimientos o si es para un regalo o para decorar un espacio de su casa, para colgar en el jardín o simplemente como terapia. También les quiero contar, pues siempre estoy como haciendo proyectos nuevos. Próximamente también voy a tener unas mentorías para, ya esas sí son de persona a persona, que nos conectamos y es como una videollamada, así como esto, pero viéndonos la cara. Algunas mentorías, ya sea para mandalas, ya sea personas que quieren hacer esto como terapia, pero en algo más amplio. Pronto les hablaré acerca de ese proyecto. Ahora mismo nada más les doy esos detalles. Hay personas, como les hablé al principio, hay personas que viven muy solas y necesitan otro tipo de terapia y que, por ejemplo, tejer mandalas o dibujarlos o tejer crochet o hacer otras cosas que no menciono aquí, pero que tienen que ver con el ámbito de ocupar el tiempo y utilizar las manos. Eso ayuda, eso es una terapia para que la persona eh, mantenga ocupada su mente y sus manos, y eso redunda en la salud física, psíquica, mental, emocional. Y de eso se trata un proyecto, es ir más allá de solamente tejer los mandalas, es ir un poquito más allá y hacerlo como unas mentorías. O para aquellas personas que saben un arte, ya sea mandalas, tejido, lo que sea, y quieren convertirse en un instructor. Pero para ser instructor hay que tener como una base de pedagogía, un método, o saber, hay cositas que hay que tomar en cuenta para cuando uno va a enseñar. Entonces eso también es un proyecto, una mentoría. Y pronto yo les voy a conversar también acerca de esto para que corran la voz. Muchas gracias por haberme acompañado en la tarde del día de hoy. Le mando un saludo y un abrazo a Paula, a Walquiria, María del Carmen, a Mari Cirilo, a Hilda, Gaby, a Marilén y a Lorena. Gracias por habernos acompañado, porque nos hemos acompañado en esta tarde, noche, tejiendo este mandala, esta flor que espero que florezca en sus corazones y también en sus mentes con sus proyectos. Vamos a pasar ahora a ver el proyecto terminado y por favor díganme si se escucha porque en el otro es que no tenía el micrófono, pero aquí creo que sí tengo el micrófono habilitado. Lo que quiero que me digan es si me escuchan. Este es el proyecto que trabajamos en el día de hoy. Tenemos así una forma para que lo vean inclinado. Esta es la forma. Vamos a ver si podemos fijarlo. Aquí, que se quede allí. Ah, ok, sí se escucha. Es que en el otro, que de donde les enseñé el árbol, pues no habilité el micrófono. Bueno, este es el proyecto que hemos trabajado en el día de hoy. Miren qué bonito se ve. Y espero que sea algo que les motive a trabajar. Y entonces, por el momento, ha sido todo en esta tarde.
Gracias por estar aquí. Ya se los vuelvo a repetir. Es muy importante para esta familia de Recrearte Club contar con su presencia en estos en vivos y esto nos motiva para seguir adelante. Vamos a cerrar el día de hoy, nos vamos a despedir y espero estar de vuelta con ustedes dentro de 15 días, pero igualmente se lo confirmo a través de la página de Facebook, que les pongo allí una nota previa, aunque sea el día antes, porque para hacer estos en vivos también hay que prepararse, no es salir a la carrera y voy a hacer un en vivo. Está bien, yo puedo coger el teléfono y ponerme a hablar con ustedes, pero hago un en vivo así. Pero, ¿qué les voy a enseñar? La idea de reunirnos es compartir algo en vivo y que puedan hacerme las preguntas. Y esto es diferente a un tutorial porque aquí hacemos más el paso a paso. Es más demorado, pero es una tarde que dedicamos a compartir con ustedes y eso hay que planificarlo y no puede ser de la noche a la mañana. El mes pasado nada más hicimos una, yo les ofrecí que dentro de 15 días íbamos a hacer el otro, no lo pude hacer porque resulta que aquí ya les expliqué que donde tengo mi taller tiene un área abierta, claro, entre ventilación, escucho los pájaros, veo árboles allá atrás, pero también hay ruidos externos y hay una casa que aparentemente le están cambiando el techo y ustedes se pueden imaginar cómo es eso, quitar techo, tirar láminas de zinc, en mucho escándalo y no podía grabar, no podía ni escucharme a mí misma. Entonces tuve que posponer, que aplazar. O sea, si no las veo o no los veo dentro de 15 días es porque hay algo que se ha interpuesto, pero yo les aviso y procuraré que sea dentro de 2 semanas. Así que ahora sí cerramos. Un abrazo, hasta pronto y nos vemos pronto. Chao, chao.